Carlos Banacloy. Carlos es el ministro de Desarrollo Económico y Productivo por un tema que ayer mencionábamos, decíamos, nuevo encuentro o encuentro por el tema de la barrera sanitaria y ese momento que tomó, esa decisión que tomó intempestivamente, entiendo la nación, que había motivado tanto malestar en Río Negro y en Neuquén, que terminó generando una suspensión de la medida. Estamos hablando de la eliminación de la barrera sanitaria. Carlos, Mario Favor, le saludás. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Mario, buen día a todo el equipo y a toda la audiencia. Buen día. Bueno, mantuvieron un encuentro ayer, ¿con quiénes se juntaron? Bueno, la Secretaría de Agricultura con todo su equipo técnico y la gente de SENASA, obviamente. La mesa de enlace, todas las entidades rurales con sus presidentes y vicepresidentes, y esto es Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales con INAGRO y Federación Agraria, con todas las provincias patagónicas, que es el bloque que viene trabajando ya hace muchos años en distintos temas. Bien, y el planteo, entendemos, tanto de Río Negro como de Neuquén, fue lo que de algún modo nos habían contado en base a una entrevista, ¿no? Bueno, en lugar de que eliminen la barrera, súbanla y tengamos todo el mismo estatus. Es un poco, cuando uno lee la resolución que además es bastante ambigua y deja muchas cosas sin terminar de cerrar, porque no queda muy claro qué tipo de ingreso de hueso, ni si ese animal es en media res, si es en corte, si es de poste. Estaba muy irregular esa resolución, pero además, más allá de eso, sí manifestaba claramente de que no había riesgo o que el riesgo era mínimo, con lo cual era evidente que si no hay riesgo o el riesgo es mínimo, que lo corramos todos y no solamente los patagónicos, porque es muy injusto que el resto del país siga vacunando y ante un brote la vulnerabilidad la pueda tener solamente Patagonia, con 5 provincias, con lo que significa geopolíticamente la ganadería en la Patagonia y lo que significan las extensiones para hacer un tratamiento luego cuarentenario, las emergencias, lo que significa el sacrificio de animales ante cualquier posibilidad de tener un brote, mientras que el resto del país seguía con su estatus como estaba y además seguía vacunando. Entonces, ante un riesgo mínimo, el planteo de toda la Patagonia es: si no hay riesgo o el riesgo es bajo, no hay circulación viral, vamos hacia el norte y unifiquemos el estatus sanitario. Nosotros no somos de alguna manera los que tenemos la posición de querer mantener el río Colorado una barrera, y eso es algo que también hay que transmitirlo. Es algo que caprichosamente quedó, porque geográficamente el río Colorado quedó cómodo hace muchos años, y hay que pensar que Brasil en 10 años se propuso ser un país libre de aftosa sin vacunación, y en 10 años se va a declarar libre de aftosa sin vacunación. Y los patagónicos, hace 24 años que estamos trabajando en el estatus sanitario, y sin embargo el norte del país no ha hecho lo mismo. Entonces es también una manera de que por lo menos valga la pena ese esfuerzo que hicieron los patagónicos, considerando que un solo estatus unificaría el comercio, unificaría el traslado del hueso, y no de la manera que se estaba proponiendo. Carlos, te hago la pregunta así. Ahora, cuando ustedes proponen eso, sabiendo que la Patagonia tardó 2 décadas, que Brasil tardó 10 años, y ustedes le dicen, bueno, corramos la barrera hacia arriba, ¿cuán factible es eso o en realidad lo están corriendo con la Organización Mundial de Sanidad Animal, más la consideración que vamos a pedirle a los países que hoy no permiten ese ingreso de hueso, como ven una medida y una resolución como esta? Porque no nos olvidemos que después se altera también la comercialización de la ganadería ovina, y no nos olvidemos que atrás está la lana, que en algunos casos hoy además hay que entender que en esta revolución comercial que está atravesando el mundo, cualquier excusa es buena para decirte que no. Hace apenas unos días vino el sistema de sanidad animal de México y dio de baja 10 frigoríficos exportadores a México porque encontró irregularidades. Y esto es, ¿hay irregularidades realmente o es la mejor excusa para no comercializar? Porque hoy México, probablemente con las complicaciones que tiene con Estados Unidos, no necesita carne de ningún lado y empiezan a usar, como siempre decimos, esas barreras pararancelarias que terminan siendo las sanitarias. Entonces, ante un mundo totalmente revolucionado, lo que no podemos perder es lo poco que tenemos. Y en esto lo que sí decimos es, si hay un compromiso de por lo menos ir a una zona buffer, que esa zona buffer empiece a trabajar no es lo mismo que simplemente una resolución, el ingreso del hueso, cualquier hueso, ustedes corran riesgo y nosotros no. Ese es el planteo, y creo que lo tomaron muy bien. De hecho, es muy importante que hayan estado las
entidades que representan a los dos sectores, tanto del norte como del sur, porque no nos olvidemos que estamos hablando de un país. El país es agrícola-ganadera, entonces es un país que ya tiene esta lógica y todas las entidades rurales comparten los productores del sur y del norte, y muchos productores están en el sur y están en el norte de la barrera del río Colorado. Entonces la mirada también de estas entidades, diciendo nos parece razonable que después de 10 años tengamos una planificación. ¿Y esto por qué? Porque los organismos de sanidad dependen del gobierno nacional, y al ser tan pendular como es la economía, como termina pasando el cepo, como termina pasando con la inflación, como termina pasando con un montón de políticas, nosotros no podemos perder lo que nos costó tanto tiempo, que pasaron muchos gobiernos y muchas situaciones económicas en estos 24 años. Entonces es muy claro el mensaje de que hay que unificar el estatus sanitario. Hace 10 años que no se sigue subiendo. Fue Patagonia Sur, 14 años, 10 años Patagonia Norte, bueno, el centro del país. En estos 10 años ya debería ser parte de este estatus sanitario. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Agustín Bulfón te saluda. Buen día, Agustín, ¿cómo estás? Bien, entiendo que la reunión los llamaron ellos a ustedes, ¿no? ¿Puede ser? ¿O esto fue al revés? Sí. O sea, digamos que ahí fue el primer intento del gobierno nacional de al menos tenerlos en cuenta. Fuera de eso, ¿cómo crees que recibieron la propuesta? Porque yo sigo teniendo la misma duda, más allá de que te lo preguntó Mario y entiendo la respuesta, pero me da la sensación de eso, de que es las provincias patagónicas planteando un proyecto, una idea, una forma, y después un poco la nación diciendo, no sé, ayer circulaba, la decisión es política sobre la barrera. Entonces, está genial que tengan un proyecto, pero es una decisión que ya está tomada y listo. ¿Cómo se recibió? No, ahí yo separo dos cosas. Por un lado, la buena voluntad de, primero, la suspensión de la medida por 90 días, y esto, a hablar claras, que dudas había, porque si no hubiese quedado efectiva y se hubiese seguido para adelante. Después se empezó a ver que automáticamente muchos países ya empezaron a perder la exportación, y esto lo primero que sufrió fue Santa Cruz, que automáticamente pararon sus exportaciones, y creo que se obviaron comercialmente determinados mercados y determinados comercios que hoy tiene establecidos Patagonia, que probablemente no se tuvieron en cuenta. Entonces, primero celebramos que se hayan tomado esos 90 días, por lo menos para revisar bien la medida. Segundo, ayer hablamos principalmente del tema sanitario. El tema sanitario es el motivo de la reunión, que no había prácticamente riesgos, y ese fue el inicio de la charla. O sea, fue un tema básicamente sanitario, y de lo sanitario, por supuesto, que nosotros consideramos que es una medida sanitaria, porque si es una medida política, entendemos que ya ahí sí sería muchísimo más riesgoso, porque estamos hablando sinceramente de daños, y ahí aparecen otras figuras de cómo se van a amparar todos los esquemas productivos de las inversiones que se han hecho, porque acá se habla del productor, pero el productor es el primer eslabón, porque es particularmente el que tiene el ternero, después está el engorde, después está el que hace la agricultura, después está el que hace el maíz, después está el que hace el engorde, después está el que hace la feria, el remate, la cabaña, la genética. O sea, es una cadena que ha tenido mucha evolución. Hoy pensemos que el principal frigorífico de faena está en General Roca, que es JJ Gómez, y a veces uno pensaba que, no sé, que los grandes exportadores eran del sur de la Patagonia, y no, hoy están todos en Río Negro, y el volumen mayor de faena es de Río Negro, y abastecemos hoy el 65% del mercado interno, sabiendo que hace apenas 7 u 8 años apenas abastecíamos el 35%, con lo cual esos indicadores lo tiene SENASA, porque la faena la tiene controlada. Entonces, de lo que estamos hablando es de algo que no es una cosa incoherente. Llevamos la realidad, llevamos los números arriba de la mesa, y lo primero que planteamos es guarda, porque obviamente el mundo hoy hay cosas que ya las mira con otros ojos. Esta guerra comercial desatada entre Estados Unidos y China nos invita a ser mucho más cauteloso a la hora de perder los pocos clientes que tenemos. Ministro, ¿y cuándo se conoce la resolución final, cuando se vence el plazo de los 90 días? Se va a trabajar esta semana con algunos pedidos que quedaron hechos dentro de la mesa de trabajo. Van a hacer una nueva propuesta con una mirada un poco más integral, y saber que hay una realidad a futuro de que la zona se empieza a unificar, y no solamente que le llega a los patagónicos, o en realidad no se habló porque no estaban, bueno, el componente en la cadena de valor, que es el que termina definiendo lo que sale un kilo de carne cuando uno la consigue en la carnicería o en el supermercado. Sí, por supuesto que siempre es motivo de discusión y motivo de charla. Ahora, hay dos cosas que también
Neuquén no cuesta lo mismo que alquilar un departamento en General Hacha. Un kilo de manzana en el centro de la ciudad de Buenos Aires no es lo mismo que un kilo de manzana probablemente en la ruta 22 en Roca. Y una bolsa de cebolla en el IDEBI hoy debe costar, una cebolla blanca debe costar 3.000 pesos la bolsa, que son casi 20 kilos, y en ninguna verdulería vas a conseguir un precio relativamente bajo para considerar que es el 1000% de lo que vale una bolsa. Primero hay que entender cómo es la cadena, cómo evoluciona. En un año donde se perdieron 1,5 millones de terneros por la sequía de hace 2 años, obviamente se impactó en el 28% del aumento de la carne a nivel país. Y ese aumento de la carne en Patagonia, que particularmente la demanda más alta que uno puede llegar a sufrir es el asado con hueso, porque es el que no tiene reemplazo del norte, porque el 100% de la carne que ingresa del norte ingresa deshuesada, y esto pensemos el vacío, el matambre, todas las pulpas, y por eso hay una sobreoferta de pulpas, pero no así de ese asado, hace que sea un bien que no está disponible y hace que se incremente ese precio. Ahora, si es por esa coyuntura de la falta de 1,5 millones de terneros, si es por la coyuntura de que realmente hoy el asado está carísimo, está realmente carísimo, cuando en realidad siempre fue un corte popular, porque pensemos que tirás la mitad, tirás grasa, tirás hueso, tirás nervio, tirás tendón, todo lo que tiene un costillar, versus 1 kilo de ojo de bife. Pero es un tema cultural nuestro que estemos acostumbrados a comprar carne barata para después tirar la mitad, porque el mundo prácticamente no consume asado. Consume los cortes que tienen mayor rendimiento de proteína, como son el ojo de bife, el lomo, las pulpas. Es más caro el etcétera. asado que Entonces, el lomo acá en la zona, es increíble. bueno, pero por supuesto que sí, que el lomo, que cualquier pulpa, que obviamente puede ser usada gastronómicamente de 1000 maneras distintas. Que eso no pasa en ningún lugar del mundo. Entonces hoy yo creo que tenemos que correr ese eje y esa discusión, porque no es el motivo por el cual tenemos que sentarnos a hablar de sanidad, y sanidad que a veces la sensibilidad no la tenemos hasta que pasan los desastres que pasan. Porque cuando pasó un desastre como fue la gripe aviar, que prácticamente te deja sin actividad avícola y que de golpe no tenés más pollolín, no tenés más hoy lo que es LPB, una de las plantas más importantes de producción de huevos que tiene la provincia de Río, que terminó cerrando a partir de lo que fue la gripe aviar y hoy no existe más. Entonces hay que tener esa sensibilidad, y a veces a nosotros nos toca la parte ingrata de defender cosas con una mirada mucho más integral, con una mirada más 360 y no tan coyuntural, y obviamente somos castigados, porque cada opinión que nosotros hacemos de Barrera, y yo como consumidor, también diría lo mismo: che, déjense de jorobar porque yo quiero comer el asado barato. Pero son medidas demasiado cortoplacistas, que Argentina está sobrada de esas medidas, y que lamentablemente después se terminan pagando muy caro en el largo plazo. Entonces nosotros lo que sí decimos es, técnicamente no queremos tener ningún tipo de riesgo, sí queremos que los argentinos comamos carne todos por igual, que haya un solo estatus sanitario, y que, como el resto de los países están haciendo, Chile, Bolivia, Brasil, prácticamente todos los vecinos, ya no quedan, cada vez quedan menos países vacunando, porque es un problema, porque es caro, porque es ineficiente, son cada vez menos los países que lo están haciendo, nosotros tenemos que ir hacia ese lugar. Muy bien. No, nos queda una última, Carlos, que tenemos la tanda después, pero tenemos una pregunta más. ¿Cómo sigue, Carlos, eso más que nada? ¿A dónde va? ¿Quedaron en un punto concreto? Porque día tras día hay un día menos de suspensión de esta medida, que eran 90 inicialmente. Creo que ya estamos bajando los 60 días que queda de esa medida. No sé si quedó algo concreto de la reunión. Sí, por supuesto que 2 cosas. Uno es el tema, obviamente, de la revisión de la resolución. 2 es la planificación del mediano plazo para cuál va a ser la zona buffer y cómo se puede presentar y trabajar en una unificación del estatus, al menos con el centro del país. Y 3, las consultas a todos los mercados que hoy prácticamente tienen algún tipo de restricción hacia ese tipo de comercialización, con una barrera más flexibilizada, para que hagan una devolución, y a partir de que se haga de esa información va a convocar una nueva reunión. Carlos, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, un abrazo grande.